Imagina una noche lluviosa en un pequeño pueblo de Andalucía, donde el aire húmedo lleva el olor a tierra mojada y hojas caídas, mezclado con el sonido distante de truenos que resuenan como un presagio sombrío. Es allí, en una casa sencilla de ladrillos a la vista, con ventanas empañadas por el vapor de la olla en la estufa, donde vive María, una mujer de 28 años cuyos ojos castaños, antaño llenos de brillo, ahora cargan el peso de un agotamiento que va más allá del cuerpo. María es el tipo de madre que todos conocemos, aquella que se despierta antes del sol para preparar el papilla del hijo, que ríe a carcajadas con las travesuras de él en el patio y que, incluso con las manos encallecidas de lavar ropa para afuera, encuentra fuerzas para soñar con un futuro mejor. Pero en esa noche de octubre, todo cambia. El título de esta historia que te emocionará hasta las lágrimas. El sufrimiento de una madre que tuvo su bebé arrebatado de sus manos, pero la justicia llegará. Comienza aquí, y te garantizo, no podrás dejar de ver hasta el final, porque historias reales como esta de María nos recuerdan cuánto puede mover montañas el amor de una madre, incluso cuando el mundo parece conspirar en su contra. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación tocará hondo en tu corazón, revelando secretos que te dejarán sin aliento y ansioso por más. María estaba en el 8º mes de embarazo, el vientre redondeado como una promesa de vida nueva, palpitando con las pataditas suaves del bebé que ya llamaba Lucas. Su marido, Juan, un albañil de manos firmes y corazón aún más fuerte, trabajaba el doble para comprar la cuna de madera que vio en la feria del pueblo. Apenas podían pagar el alquiler, pero la habitación improvisada al fondo de la casa ya tenía un móvil de estrellas de papel colgado del techo, girando despacio al capricho de la brisa. «Será nuestro ángel, María», susurraba Juan por las noches, mientras pasaba la mano protectora sobre la barriga de ella, sintiendo el calor de la piel tensa y el ritmo acelerado del corazoncito que latía allí dentro. Era una vida simple, pero rebosante de esperanza, hasta que el dolor llegó como un rayo, rasgando el velo de tranquilidad que tejían con tanto cuidado. Todo comenzó con una contracción prematura, un apretón en el pecho que María confundió con el cansancio del día. Estaba lavando los platos cuando sintió la humedad escurrir por sus piernas, caliente y pegajosa, seguida de una punzada que la hizo doblar el cuerpo sobre el fregadero. El sonido del agua corriendo en el grifo ahogó su gemido inicial, pero pronto el pánico se instaló como una sombra fría. «¡Juan, el bebé!», gritó ella, la voz temblando como las hojas de fuera bajo la lluvia torrencial. Juan dejó las herramientas en la obra a kilómetros de allí y corrió a casa, el corazón en la boca, conduciendo el viejo Seat que crujía en cada curva de la carretera resbaladiza. Al llegar, encontró a María acurrucada en el suelo de la cocina, el rostro pálido como cera, las manos apretando la barriga en un intento vano de contener lo inevitable. El olor a jabón se mezclaba con el metálico de la sangre, y el silencio de la casa, roto solo por los sollozos de ella, era ensordecedor, como el vacío antes de una tormenta mayor. Corrieron al Hospital San Lázaro, el único de la región, un edificio gris con luces fluorescentes que parpadeaban como ojos cansados. La lluvia golpeaba fuerte en el parabrisas, transformando el viaje en un borrón de faros y charcos de agua que reflejaban las luces de la ciudad distante. En urgencias, el aire estaba impregnado de desinfectante y gemidos ahogados de otros pacientes. Un coro de sufrimientos que resonaba en las paredes descascarilladas. María fue llevada en una camilla, las ruedas chirriando en el suelo gastado, mientras enfermeras apresuradas la conectaban a monitores que pitaban en un ritmo frenético, como un reloj corriendo contra el tiempo.
«Es un parto prematuro», diagnosticó el doctor Roberto Álvarez, un hombre de mediana edad con bata impecable y una sonrisa que parecía más comercial que compasiva. Sus ojos, escondidos tras gafas de montura fina, barrían la habitación con una eficiencia fría, como si estuviera evaluando mercancías en vez de vidas. «Vamos a hacer una cesárea de emergencia. Quédese tranquila, señora. Su bebé estará bien». Pero había algo en su tono, una prisa que no cuadraba con la tranquilidad prometida, como si estuviera recitando un guión ensayado 1000 veces, y detrás de aquella fachada, un secreto se agitaba como una serpiente en la oscuridad. Juan esperó en la sala de espera, las manos entrelazadas en oración silenciosa, el sudor escurriendo por la frente a pesar del frío del aire acondicionado defectuoso que zumbaba como un insecto irritante. Las horas se arrastraron como días, marcadas por el tic-tac de un reloj en la pared y el eco de pasos apresurados de médicos y visitantes. Finalmente, una enfermera de rostro bondadoso, llamada Doña Clara, se acercó a él con pasos leves. «Su hijo ha nacido, señor Juan. Es un niño precioso, pero prematuro. Está en la UCI neonatal ahora, bajo cuidados». El alivio inundó el pecho de Juan como una ola tibia, lavando el miedo acumulado, y corrió al cuarto donde María, aún aturdida por la anestesia, parpadeaba despacio bajo las luces blancas e implacables. «Lucas, está aquí», murmuró ella, la voz ronca como hojas secas, extendiendo los brazos temblorosos en un gesto instintivo de abrazo. Doña Clara dudó un segundo, un destello de duda cruzando sus ojos castaños y cansados, antes de asentir con una sonrisa forzada. «Sí, querida, el doctor está cuidando de todo. Descanse un poco». Pero lo que María no vio, en el sopor del agotamiento posparto que la envolvía como una niebla espesa, fue la mirada intercambiada entre el doctor Roberto y una asistente en el rincón sombrío del cuarto. Un sobre discreto pasó de mano en mano, el crujido del papel casi inaudible bajo el pitido de los monitores, y el sonido de una puerta cerrándose suavemente resonó como un susurro de secreto guardado a 7 llaves. Aquella noche, mientras María dormía un sueño inquieto, atormentado por sueños fragmentados del llanto del hijo que aún no había oído, un sonido agudo y urgente que resonaba en su mente como un llamado distante. Algo sombrío se desarrollaba en los pasillos fríos y laberínticos del hospital. El bebé Lucas, envuelto en una manta azul clara que olía a almidón fresco, fue llevado a la UCI, pero no por una enfermera común de manos gentiles. Era una mujer de cabello recogido en un moño apretado, con una placa que decía «asistente administrativa», y sus pasos eran demasiado silenciosos para alguien que llevaba una vida tan frágil, como si el peso de lo que portaba fuera más que carne y hueso. Al amanecer, el sol se filtraba por las persianas polvorientas del cuarto, tiñendo todo con tonos anaranjados que parecían una ilusión cruel de normalidad. Un amanecer que prometía renuevo, pero solo traía más sombras. Ella despertó con el corazón acelerado, una ansiedad primal consumiéndola, ansiosa por sostener a su niño por primera vez, por inhalar el olorcito único de leche y piel nueva que solo un recién nacido tiene. «¿Dónde está Lucas? Quiero ver a mi bebé ahora», exigió, sentándose en la cama con una urgencia feroz que ignoraba el dolor punzante en la incisión de la cesárea, como si el cuerpo fuera mero vehículo para el alma materna. Juan, que había pasado la noche en una silla dura e incómoda, la espalda doliendo como un recordatorio de la vigilia, apretó su mano con fuerza reconfortante. «Voy a llamar al doctor, amor. Calma, él viene ya». Pero el doctor Roberto tardó en aparecer, sus pasos resonando despacio por el pasillo como si estuviera midiendo cada segundo, y cuando finalmente entró, su sonrisa era una máscara fina y agrietada, los ojos evitando los de ella.
Señora María, hay un pequeño problema. El bebé tuvo una complicación respiratoria durante la transferencia para la UCI. Estamos estabilizándolo, pero por ahora es mejor que no lo vea. Es protocolo para casos delicados como este. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de María. Un peso que la hizo atragantarse con el aire enrarecido del cuarto, sus ojos agrandándose en un pavor que mezclaba incredulidad y desesperación pura. Que no lo vea. Es protocolo para casos delicados como este. Las palabras del doctor Roberto cayeron como piedras en el estómago de María. Un peso que la hizo atragantarse con el aire enrarecido del cuarto, sus ojos agrandándose en un pavor que mezclaba incredulidad y desesperación pura, como si el mundo se hubiera inclinado de repente bajo sus pies. Protocolo. Mi hijo es mío. Necesito tocarlo, sentir su olorcito de recién nacido, oír su llantito débil contra mi pecho, suplicó ella, la voz quebrándose en sollozos que resonaban por el pasillo vacío, atrayendo miradas curiosas de otras madres en los cuartos adyacentes. Juan, a su lado, sintió la sangre helarse en las venas. La conocía lo suficiente para saber que aquel brillo febril en sus ojos no era solo cansancio. Era el instinto primal de una madre separada de su cría, una leona herida rugiendo en la oscuridad, lista para rasgar cualquier barrera que la mantuviera lejos de Lucas. Doctor, por favor, solo una miradita. Ella lo necesita, suplicó Juan, su voz grave temblando por primera vez, las manos encallecidas, cerrándose en puños que luchaban contra la impotencia. Los días siguientes se arrastraron en una niebla de incertidumbre y sufrimiento, puntuados por el pitido constante de los monitores que vigilaban el corazón de María, no el de ella, sino el vacío que latía donde el de Lucas debería estar, y por el olor estéril de alcohol que impregnaba cada rincón del Hospital San Lázaro, un edificio antiguo en Sevilla con paredes descascarilladas que susurraban historias de dolores pasados. María suplicaba en cada visita del médico por una foto, un toque, cualquier señal de que Lucas estaba vivo y luchando, como un guerrerito minúsculo contra el destino cruel. Es fuerte, como su padre. Lo siento aquí dentro, decía ella para sí misma en las noches insomnes, imaginando el rostito rosado del bebé, los deditos minúsculos abriéndose como flores al amanecer, y el calor de su cuerpecito contra el de ella. Pero el doctor, Roberto, siempre respondía con evasivas pulidas, su reloj de oro parpadeando bajo las luces frías mientras consultaba papeles invisibles en una tablet, los ojos desviándose hacia la puerta como si ansiara la salida. Lo estamos monitoreando de cerca, señora. Mañana tal vez podamos arreglar una visita supervisada. Y mañana se convertía en otro mañana, un ciclo cruel que minaba el alma de María como gotas de lluvia erosionando una roca antigua, dejándola hueca y frágil. Mientras tanto, doña Clara, la enfermera de rostro bondadoso que había traído la primera noticia falsa, comenzó a notar discrepancias que la incomodaban como una espina clavada en la carne, un picor insistente que no la dejaba dormir. Era una mujer de 50 años, con manos encallecidas de años, cuidando partos y muertes, arrugas que contaban historias de noches largas y un olfato para mentiras afilado como un bisturí. Durante una ronda nocturna, mientras limpiaba el beriberí vacío en exceso en verdad, con solo ecos de risas fantasmales, oyó un llanto ahogado proveniente de una sala cerrada al final del pasillo administrativo. Un sonido débil como un maullido lejano, pero inconfundible, el lamento de un recién nacido necesitando un regazo, leche tibia y un corazón latiendo al unísono con el suyo. Su propio corazón se aceleró, golpeando como un tambor de flamenco en una taberna oscura, y se acercó a la puerta de madera pesada, la placa golpeando contra el pecho como un talismán protector. «Doctor, ¿hay un bebé aquí dentro?»,
«Necesito chequear los signos vitales», llamó bajito, la voz un susurro cargado de sospecha, pero la respuesta vino afilada como una navaja, la de la asistente administrativa, señora Elena Vargas, una mujer de rasgos duros como granito andaluz y labios siempre pintados de rojo escarlata, como sangre fresca en una herida abierta. «Nada que te concierna, Clara. Vuelve a tu puesto antes de que llame al supervisor. Esto es confidencial». La semilla de la duda fue plantada allí, en el silencio opresivo de aquel pasillo iluminado por lámparas fluorescentes que zumbaban como avispas irritadas. Doña Clara no era de confrontos directos. Había aprendido, a lo largo de décadas en el hospital, que en el mundo de la medicina, como en la vida de las calles polvorientas de Sevilla, las aguas calmadas revelan más que las turbulentas y un susurro puede derribar imperios. Pero aquella noche, tras el turno agotador, llamó a su marido, un expolicía jubilado llamado Manuel, desde una cabina telefónica oxidada en la plaza del pueblo, bajo las luces amarillentas de los postes que bailaban con la brisa nocturna. «Algo anda mal, amor. Ese bebé, siento que no está donde debería. Oí un llanto viniendo de un lugar prohibido y el doctor actúa como si ocultara un tesoro sucio». Manuel, con su voz ronca de años fumando cigarrillos fuertes e investigando sombras, escuchó en silencio, los ojos entrecerrados fijos en la pantalla del viejo televisor que transmitía un flamenco lejano, las guitarras llorando notas de dolor y pasión. «Investiga despacio, Clara. Anota todo. Nombres, horarios, quién entra y sale de esa sala. Pero si es lo que pienso, y pienso en adopciones turbias, bebés perdidos para familias ricas de Madrid, esos lobos con bata caerán y caerán feo. ¿Recuerdas el caso del año pasado? Sé cómo cavar profundo». De vuelta en el hospital, María intentaba resolver el enigma de su ausencia con las herramientas que tenía. Preguntas insistentes a las enfermeras de guardia, que respondían con sonrisas nerviosas y promesas vacías, y visitas furtivas a la UCI neonatal, donde veía incubadoras vacías, parpadeando luces solitarias. En una tarde lluviosa, con el cielo de Sevilla gris como plomo derretido, escapó del cuarto con Juan a cuestas, los pies descalzos en el suelo frío, resonando como latidos de un corazón roto. «Necesito verlo con mis propios ojos», susurró ella. La bata hospitalaria suelta alrededor del cuerpo aún hinchado del parto, los pechos doloridos de leche que no era mamada. Se escabulleron por el laberinto de pasillos, pasando por puertas marcadas con «acceso restringido», que crujían como advertencias, hasta llegar al ala pediátrica. Pero la UCI estaba extrañamente silenciosa, el aire cargado de un silencio que olía a secreto, y una enfermera joven, de ojos evasivos, bloqueó el camino. «Lo siento, señora. El doctor dio órdenes estrictas. Su bebé está en cuarentena aislada». La decepción cayó sobre María como una ola helada y se derrumbó en los brazos de Juan, las lágrimas calientes mezclándose con el sudor frío del miedo. «Están mintiendo, Juan. Mi corazón lo dice. Lucas está sufriendo sin mí». Pero el conflicto se profundizaba con un giro inesperado que sacudió los frágiles cimientos de su cordura. Aquella misma noche, mientras María se debatía en un sueño ligero, atormentado por visiones de un beriberí vacío meciéndose al viento, doña Clara lo arriesgó todo. Movida por un acto de bondad que trascendía el miedo, el tipo de bondad que nace de madres que perdieron y de enfermeras que han visto demasiado, usó su llave maestra para abrir la puerta de la sala cerrada. Lo que encontró allí dentro la congeló en el sitio, no una UCI improvisada, sino una suite discreta, con paredes forradas de papel de lujo y un beriberí de madera pulida donde Lucas dormía, rosado y sereno, monitoreado por equipos de punta que ningún hospital público podría pagar. A su lado,
Una mujer elegante, de cabello rubio y joyas relucientes, claramente no una enfermera, se inclinaba sobre el beriberí, murmurando en un acento madrileño: «Mi hijito, pronto estaremos en casa, lejos de esta suciedad». Doña Clara retrocedió, el corazón martilleando, pero no antes de capturar una foto borrosa con el celular escondido en el bolsillo del uniforme. «Dios mío, es un intercambio. Lo están vendiendo a los ricos». El flash de la cámara, aunque débil, fue suficiente para alertar a Elena, que surgió de las sombras como un fantasma vengativo. «¿Qué estás haciendo aquí? Esto es robo de propiedad». Pero Clara huyó, el llanto de Lucas resonando en sus oídos como un llamado a la acción. Este descubrimiento, compartido en un susurro urgente con Manuel al día siguiente, encendió la chispa de la resistencia. «Vamos tras pruebas, Clara. Y avisa a la madre. Se merece saber la verdad, aunque duela como sal en herida abierta». Mientras tanto, María, sintiendo una inquietud que crecía como mala hierba, comenzó a llamar a amigos en la ciudad, pidiendo favores. «Investiga al doctor, Juan. Algo no huele bien en este hospital». Los obstáculos se multiplicaban, llamadas ignoradas, registros negados. Pero cada puerta cerrada abría una ventana a la sospecha. Y así, el misterio se entretejía con el suspense, dejando a María al límite, cuestionando no solo el paradero de Lucas, sino la bondad del mundo que tanto amaba. Quédate atento, porque lo que María descubre a continuación te hará cuestionar todo, y la tensión solo aumenta. No te pierdas el próximo capítulo de este viaje de amor y traición que te atrapará hasta el final. Mientras la lluvia de otoño persistía en Sevilla, transformando las calles estrechas del pueblo en ríos de barro y recuerdos, María se sumergía más hondo en el abismo de la duda, cada hora sin Lucas convirtiéndose en una herida abierta que supuraba con preguntas sin respuesta. Deambulaba por los pasillos del Hospital San Lázaro como un fantasma, la bata hospitalaria arrastrándose por el suelo frío, los ojos hinchados de noche sin dormir, fijos en cada puerta como si pudiera conjurar al hijo con la fuerza de su voluntad. Juan, exhausto de turnos dobles en la obra y vigilias al lado de la esposa, intentaba ser el pilar que ella necesitaba, pero hasta él sentía las grietas formándose. Un hombre práctico, acostumbrado a martillar hormigón, ahora roto por algo intangible como una mentira tejida en blanco. «Vamos a denunciar esto, María, llamar a la policía, lo que sea necesario», murmuraba él en las pausas, mientras compartían un café amargo en la cantina del hospital, el vapor subiendo como fantasmas entre ellos. Pero María negaba con la cabeza, el miedo paralizándola como una cadena invisible. ¿Y si es solo un error? ¿Y si estoy loca, imaginando cosas? No, Juan, necesito pruebas, o se reirán de mí, una lavandera pobre acusando a doctores. Los personajes contrastantes cobraban contornos más nítidos en esta telaraña de engaños. El doctor Roberto Álvarez, el antagonista disfrazado de Salvador, revelaba capas de falsedad en cada interacción. Su sonrisa, que antaño parecía reconfortante, ahora sonaba hueca como un tambor perforado, y sus miradas furtivas al celular sugerían llamadas urgentes a contactos en clínicas privadas de Madrid. Era el tipo de hombre que usaba la bata blanca como escudo, un profesional respetado en la comunidad, padre de familia en fotos enmarcadas en el consultorio, pero cuyas noches se gastaban en salas secretas, negociando vidas como si fueran acciones en la bolsa. Elena Vargas, su cómplice de ojos afilados, era la guardiana feroz de los secretos, una viuda ambiciosa que veía en los bebés disponibles una chance de ascenso social, cambiando lealtad por sobres gruesos repletos de euros sucios. Ya doña Clara y Manuel representaban los aliados improbables,
Clara, con su bondad tenaz, moldeada por años de pérdidas personales, ella misma había enterrado a un hijo prematuro décadas atrás, y Manuel, el ex policía con cicatrices de tiroteos olvidados, cuya intuición aún olfateaba corrupción como un perro de caza. María intentaba resolver el problema con acciones desesperadas, pero los obstáculos se erigían como murallas. Confrontó al doctor. Roberto en su consultorio, el aire cargado de olor a antiséptico y libros médicos polvorientos, golpeando la mesa de madera con una palma temblorosa. «Exijo ver a mi hijo. ¿Dónde está el certificado de nacimiento? ¿Los exámenes? Deme algo concreto». El médico retrocedió, las gafas resbalando por la nariz sudada, e invocó burocracia como arma. «Señora, el sistema está en actualización. Vuelva mañana con los documentos firmados». Pero mañana nunca llegaba, y las visitas a la administración resultaban en pilas de formularios que requerían firmas de abogados que no podían pagar. En un intento frustrante, Juan irrumpió en la sala de registros, los puños cerrados como martillos, listos para romper candados, pero encontró solo cajones cerrados con llave y una secretaria que llamó a la seguridad con un dedo nervioso en el teléfono. «Salgan de aquí o llamamos a la Guardia Civil», gritó ella, el pavor en su voz traicionando que sabía más de lo que admitía. Estos fracasos se acumulaban como piedras en el camino, haciendo que María dudara de sí misma, susurrando al espejo rajado del baño: «Soy una buena madre, ¿por qué no puedo protegerlo?». El suspense se intensificaba con misterios intrigantes que pinchaban como agujas. ¿Por qué el beriberí resonaba con llantos fantasmas por la noche, sonidos que solo María parecía oír, como si Lucas llamara desde un limbo entre mundos? Y las marcas en su brazo, moretones leves donde la intravenosa había sido insertada, que parecían dedos apretando con demasiada fuerza, sugiriendo que alguien la había sedado más de lo necesario durante el parto. Un giro llegó como un puñetazo en el estómago. Durante un paseo nocturno por el jardín del hospital, bajo la luna llena que bañaba las flores marchitas en plata fría, María encontró un juguete descartado en el suelo, un sonajero azul, idéntico al que compró para Lucas en la feria, con una estrellita grabada en la base. Su corazón se detuvo. ¿Cómo había llegado aquello allí? Temblando, lo guardó en el bolsillo, un talismán de conexión frágil, pero el hallazgo la impulsó a actuar. «Es de él, Juan. Alguien lo trajo aquí, o se lo llevó por estos portones». Mientras tanto, doña Clara profundizaba su investigación secreta, el riesgo creciendo como una fiebre. Tras la foto borrosa, la compartió con Manuel en una taberna escondida en los callejones de Sevilla, el aire denso de olor a aceite frito y vino tinto, las paredes resonando risas de locales ajenos al drama. «Mira esto, amor. El bebé en el cuarto de lujo, con esa mujer», y el doctor firmó papeles falsos de adopción. Manuel examinó la imagen en el celular de ella, los ojos endureciéndose como acero templado. «Es tráfico de niños, Clara. Lo vi en casos antiguos. Hospitales públicos vendiendo prematuros a élites que no quieren escándalos de fertilización». Él comenzó a cavar, llamando a contactos viejos en la policía de Madrid, susurrando en códigos de jerga policial: «Necesito dosieres sobre Álvarez, movimientos financieros, viajes sospechosos». Las respuestas venían en fragmentos: transferencias bancarias a cuentas offshore, una clínica en Barcelona listada como socia y rumores de una red que operaba desde años, segando bebés de madres pobres como trigo maduro. La tensión se elevaba con momentos de duda e incertidumbre que mantenían a todos en el filo de la navaja. Elena, sintiendo el cerco cerrarse, confrontó a Clara en un vestuario vacío, los ojos flameando como brasas. «Sé lo que viste. Para ahora, o tu pensión desaparece y tu marido va a la cárcel por amenazas». Clara retrocedió,
pero no antes de grabar la conversación en el celular escondido. El temblor en sus manos, traicionando el miedo, pero su voz firme como una oración. Dios ve todo, Elena, y Él no perdona a ladrones de almas. Manuel, por su parte, enfrentaba obstáculos propios. Un antiguo colega lo advirtió. Cuidado, hombre. Álvarez tiene amigos en las altas esferas. Un paso en falso, y tú serás el villano. Pero la bondad de Clara, alimentada por el recuerdo de su propia pérdida, la llevaba a un acto valiente. Deslizó la foto bajo la puerta del cuarto de María en la quietud de la noche, acompañada de una nota garabateada. Confía en tu instinto. Busca adopciones estelares. La ayuda viene. María, despertando con el papel arrugado en la mano, sintió el mundo girar. ¿Adopciones estelares? ¿Qué es eso? Juan buscó en el celular viejo, los dedos volando en la pantalla rajada, y encontró un sitio sombrío. Una agencia de adopciones exclusivas para parejas adineradas con testimonios falsos de madres felices que resonaban como mentiras ensayadas. El shock la golpeó como una marea alta, confirmando sus sospechas más oscuras. Lucas no estaba enfermo, lo estaban robando, cambiado por dinero en una transacción fría como el mármol del hospital. Lágrimas calientes rodaron por su rostro, mezclándose con el sudor de la fiebre de rabia y dolor, pero en medio del caos, una chispa de determinación se encendió. No pararé, hijito. Mamá te traerá de vuelta. Esta revelación parcial, un gancho para más misterios, la ponía al límite emocional, forzándola a una elección difícil. Confrontar al doctor abiertamente, arriesgándolo todo, o unirse a la red secreta de Clara y Manuel, navegando sombras donde la justicia era una hoja afilada. El clímax se acercaba y con él la confrontación que lo cambiaría todo. Quédate aquí, porque lo que María decide ahora te dejará con el corazón en la mano, cuestionando si el amor puede vencer realmente a la codicia. Esta historia de sufrimiento y esperanza te atrapa porque es real, cruda, y sientes cada latido de su corazón como el tuyo propio. La elección de María era como una bifurcación en un camino oscuro bajo tormenta. Confrontar al doctor. Roberto abiertamente, exponiendo su dolor como una herida al sol, o sumergirse en las sombras con Clara y Manuel, tejiendo una red de alianzas frágiles contra un enemigo invisible. El dilema moral la consumía, horas convirtiéndose en noches mientras apretaba el sonajero azul contra el pecho, sintiendo el metal frío como un corazón petrificado. Si grito ahora, lo pierdo todo. Credibilidad, tiempo, tal vez hasta la pista de él. Confió a Juan en la penumbra del cuarto, la luz de la luna infiltrándose por las cortinas finas como un espía. Juan, con los ojos rojos de fatiga y furia contenida, asintió despacio, su mano grande cubriendo la de ella. Entonces vamos por lo oscuro, amor. Pero recuerda, el amor no es débil, es la hoja que corta las cadenas. Era una decisión que definía destinos, un salto al vacío donde la fe en aliados desconocidos chocaba con el instinto de luchar sola. Y María, con el pecho apretado como si Lucas ya sintiera su angustia, optó por el camino de la paciencia armada, un pacto silencioso con el destino. El clímax se construía despacio, como una ola que crece en el horizonte antes de romper en la costa, elevado por la tensión de revelaciones que caían como bombas en cámara lenta. Doña Clara, ahora el eslabón vital en la cadena de resistencia, marcó un encuentro clandestino en la parte trasera del hospital, donde el jardín amurallado olía a jazmín marchito y tierra húmeda, lejos de los ojos de cámaras y guardias nocturnos. Bajo la luz débil de un poste oxidado, entregó a María y Juan una carpeta fina de papeles impresos en una impresora casera, las páginas amarillentas como confesiones antiguas, extractos bancarios del doctor,
Roberto mostrando depósitos de 50.000 euros de adopciones estelares. Correos encriptados entre Elena y una abogada en Barcelona describiendo paquetes prematuros como mercancías. Esto es el iceberg, querida. Debajo de la superficie hay más: bebés intercambiados, certificados falsificados, madres silenciadas con amenazas, o peor. Susurró Clara, su voz un hilo de alambre de púas, los ojos brillando con lágrimas no derramadas por el recuerdo de su propio hijo perdido. Manuel, apoyado en la pared como una sombra viva, fumaba un cigarrillo que iluminaba su rostro marcado por arrugas de batallas pasadas. La red llega hasta lo alto. Políticos, empresarios. Pero con esto podemos activar a la Guardia Civil anónimamente. Solo necesitamos un golpe final, pillarlos en flagrante. La confrontación vino como un trueno, inesperada y furiosa, en el corazón de la medianoche, cuando el hospital dormía bajo un velo de silencio opresivo. María, impulsada por una visión febril, donde veía a Lucas extendiendo los bracitos hacia ella a través de una reja de hierro, no aguantó más esperar. Con Juan a su lado, irrumpieron en el piso administrativo. Los pasos amortiguados por zapatillas improvisadas, el corazón de María latiendo como un tambor de guerra. La puerta de la suite secreta, la misma que Clara fotografió, estaba entreabierta, una rendija de luz dorada filtrándose como sangre de una arteria cortada. Dentro, el aire era denso de perfume caro y mentiras. El doctor Roberto, de traje arrugado en vez de bata, negociaba con la mujer rubia de joyas, ahora identificada como Isabel Ruiz, una heredera de viñedos en Jerez que pagaba fortunas por un heredero perfecto sin las marcas de la infertilidad. El chico es sano, sin historial de pobreza. Papeles listos mañana, más 20.000 por el silencio eterno, decía Roberto, su voz suave como aceite, mientras Elena contaba fajos de billetes en la mesa de caoba, el crujido resonando como risas diabólicas. María irrumpió como una furia andaluza, el sonajero tintineando en su mano como una campana de alarma. «Mi hijo, ¿dónde está Lucas? ¡Me lo robaste, monstruo!». El shock congeló el cuarto. Isabel retrocedió, los ojos azules agrandados en pavor genuino, mientras Elena derribaba los billetes en una cascada verde. Roberto, pálido como un fantasma, intentó recomponer la máscara. «Señora García, esto es un malentendido. Su bebé falleció en la UCI. Lo lamento, pero María no oía». Avanzó, las uñas clavándose en el brazo de él, sintiendo la carne ceder bajo la presión de años de rabia acumulada. «Mentira. Sé de la agencia, de los pagos, de todo. Clara vio, y ahora veo. Eres un ladrón de almas». Juan, conteniendo a la esposa con brazos fuertes, pero temblando de furia, sacó el celular y llamó a Manuel, que irrumpió momentos después con una linterna de ex policía, iluminando la escena como un foco de justicia. «Fin de la línea, doctor. La Guardia Civil está en camino y grabé cada palabra tuya». La tensión alcanzaba el pico, el aire cargado de electricidad como antes de un rayo, con revelaciones impactantes explotando como fuegos artificiales sombríos. Roberto, acorralado, se derrumbó en confesión parcial, el sudor escurriendo como lágrimas falsas. Era por una causa mayor. Familias necesitadas, bebés en hogares cerrados. Yo ayudé a reubicar, pero la mentira crujía. Manuel, con un puñetazo controlado en la mesa que hizo volar los billetes, rebatió. ¿Causa? Te embolsaste millones mientras madres lloran. Hay más de 20 casos como este y los dosieres lo prueban. Isabel, la compradora inadvertida o no, sollozaba en el rincón, revelando involuntariamente. Solo quería una familia. Dijeron que era legal, un orfanato secreto. Elena, la más dura, intentó huir,
pero Clara surgió en la puerta como un ángel vengador, bloqueándola con el cuerpo frágil pero inquebrantable. «No hoy, ladrona, por mi niño y por esta aquí». El confronto era visceral, emocional, miradas intercambiadas llenas de odio y remordimiento, silencios pesados donde el llanto imaginado de Lucas llenaba el vacío y María en el centro, el límite emocional estallado, gritando: «Devuelve a mi bebé, es mi sangre, mi luz». La elección difícil de María se materializaba allí en el caos. Perdonar la codicia ajena o exigir justicia implacable. Eligió el término medio feroz, un dilema que rasgaba su alma. Abrazar a Isabel en un gesto de compasión maternal, susurrando: «Tú también sufres, pero no a mi costa», mientras ordenaba a Juan: «Sujeta al doctor hasta que llegue la policía, no lo dejes escapar». Sirenas distantes aullaban como lobos llamando a la manada, y el cuarto se transformaba en un escenario de redención parcial. Roberto esposado por Manuel con cuerdas improvisadas, Elena llorando por primera vez, lágrimas que lavaban el maquillaje rojo como sangre diluida. Pero el clímax no era solo destrucción, era nacimiento de esperanza, con Clara abrazando a María. «Lo encontramos, querida, en el sótano, escondido como un tesoro robado». Y allí, guiados por Manuel, bajaron escaleras crujientes hasta una sala húmeda, donde Lucas dormía en un beriberí improvisado, el pecho subiendo y bajando en ritmo perfecto, angelitos de papel girando sobre él como estrellas protectoras. El reencuentro fue un terremoto emocional. María cayendo de rodillas al lado del beriberí, las manos temblorosas tocando la piel suave del hijo por primera vez, inhalando el olorcito de leche e inocencia que la anclaba al mundo. «Mi ángel, mamá vino», sollozó ella, el llanto mezclándose con el de él, un coro de alivio que resonaba por las paredes frías. Juan, lágrimas escurriendo por la barba sin afeitar, levantó al niño con cuidado, colocándolo en los brazos de la madre como un sacerdote en ritual sagrado. En ese momento de clímax, la tensión se disipaba en catarsis, pero no sin ganchos para el final. La policía llegaba, luces azules parpadeando como faros de salvación, y preguntas flotaban: ¿cuántos otros bebés? ¿Quién más en la red? Quédate pegado a la pantalla, porque el desenlace de esta saga de dolor y triunfo te emocionará hasta el alma, mostrando que la justicia, cuando llega, brilla más fuerte que cualquier oscuridad. Esta historia te hace sentir vivo, cuestionando: ¿y si te pasara a ti? No pares ahora, lo mejor aún viene. Las sirenas de la Guardia Civil cortaban la noche de Sevilla como hojas afiladas, luces azules y rojas danzando en las paredes húmedas del sótano del Hospital San Lázaro, transformando el escondite sombrío en un escenario de juicio divino. Oficiales uniformados irrumpían escalera arriba, botas resonando como truenos de retribución, mientras Manuel coordinaba con precisión de veterano. Aquí el bebé y arriba los culpables, doctor, asistente y la compradora. Tenemos grabaciones, papeles, todo. El doctor Roberto, ahora un hombre encogido contra la pared de concreto rajado, murmuraba excusas raídas que sonaban como el viento aullando en callejones vacíos. Solo quería ayudar. El sistema falla, las madres no pueden. Pero sus palabras morían en el aire, sofocadas por el clic de las esposas verdaderas que el oficial cerraba en sus muñecas, el metal frío mordiendo la piel como karma encarnado. Elena Vargas, antaño reina de las sombras, se derrumbaba en sollozos genuinos por primera vez, el carmín corrido trazando ríos rojos por el rostro, susurrando: «Por el dinero, solo por el dinero. Mis hijos merecían más». E Isabel Ruiz, la heredera rota, extendía las manos temblorosas hacia Lucas, no como posesión, sino como súplica. No lo sabía. «Perdóname, por favor. Solo quería ser madre.
La resolución del conflicto se desarrollaba en capas, como pétalos de una flor marchita abriéndose para revelar un corazón palpitante de justicia. Los investigadores, liderados por una capitana de ojos penetrantes llamada Ana López, una mujer de 40 años con cicatrices de casos semejantes, cuya propia hermana había sido víctima de adopciones irregulares años atrás, recogían evidencias con eficiencia quirúrgica, los fajos de dinero esparcidos como hojas caídas, los portátiles con correos que desenmascaraban la red Adopciones Estelares como un imperio de mentiras, extendiendo tentáculos hasta clínicas en Barcelona y orfanatos falsos en 1900 Madrid. Esto no es un caso aislado, declaraba Ana, mientras peritos fotografiaban el beriberí improvisado donde Lucas dormía, ajeno al huracán a su alrededor. 27 bebés identificados solo en este hospital en los últimos 5 años. Madres como tú, María, silenciadas por miedo o atestados falsos de defunción. La vindicación de María era palpable, un bálsamo para el alma lacerada. Sostenía a Lucas contra el pecho, sintiendo el ritmo suave de su respiración como una sinfonía de renacimiento. Los deditos del bebé cerrándose alrededor de su pulgar en un apretón que decía: «Estoy aquí, mamá». Juan, a su lado, se limpiaba lágrimas con el dorso de la mano encallecida, el pecho henchido de orgullo fiero. «Lo logramos, amor. Nuestro ángel volvió». Pero la redención no era solo castigo, era reconciliación tejida con hilos de humanidad frágil. En el interrogatorio preliminar, en la comisaría iluminada por lámparas crudas que no perdonaban mentiras, Roberto enfrentaba a María a través de un vidrio espejado. Sus ojos, antaño fríos como bisturíes, ahora llenos de un remordimiento que parecía real, forjado en el fuego de la caída. «Me equivoqué, señora. Empezó con un bebé sin familia y se volvió esto, un monstruo que creé». María, con Lucas dormido en el regazo, dudaba, el dilema moral aún resonando: perdonar lo imperdonable o erigir murallas eternas. En un acto de fuerza que trascendía el odio, se acercó al micrófono, la voz firme pero temblorosa. «Me robaste pedazos de mí, doctor, pero el perdón no es para ti. Es para mí, para no cargar este veneno. Devuelve lo robado a otras madres, y tal vez Dios halle un camino». No era absolución plena, era un paso hacia la cura, y Roberto asentía, lágrimas cayendo como lluvia de otoño, jurando cooperación total para desmantelar la red, revelando nombres de cómplices en altos escalones que harían titulares en los periódicos de mañana. Los días siguientes traían superación en olas suaves, como el sol de Sevilla calentando las calles tras la tormenta. María y Juan volvían a casa. La casita sencilla de ladrillos, ahora un santuario iluminado por risas en vez de sombras, con Lucas en la cuna de madera que tanto anhelaron, el móvil de estrellas girando al ritmo de nanas susurradas. Doña Clara, ascendida a heroína local tras testimonios anónimos, visitaba con bizcochos de naranja caseros, sus ojos brillando con una paz reconquistada. «Tú me salvaste también, querida, mi niño». Él sonríe desde arriba ahora. Manuel, el ex policía, recibía una medalla discreta de la Guardia Civil, pero su verdadera recompensa era el brillo en los ojos de la esposa, y contaba historias de casos resueltos para Lucas, oyente minúsculo con ojos curiosos. Isabel Ruiz, libre bajo fianza pero ordenada a terapia y restitución, enviaba cartas de arrepentimiento, una de ellas con un cheque modesto para el Fondo de Educación de Lucas, un gesto pequeño, pero que plantaba semillas de empatía en suelo árido. La lección resonaba como una campana en el alma de quien oía. La verdadera fuerza está en perdonar, no para olvidar, sino para renacer más fuerte, como un olivo andaluz que se yergue de las cenizas de incendios pasados. La vida puede ser cruel, segando esperanzas como hoces en campos dorados, pero el amor de una madre, tenaz, inquebrantable,
siempre vence, tejiendo justicia donde solo había tinieblas. Y la felicidad no está en la suerte ciega, sino en las elecciones valientes. Elegir luchar, elegir confiar, elegir amar a pesar de las cicatrices. María, ahora una activista en las sombras, fundaba un grupo de apoyo para madres lesionadas. Sus reuniones en la plaza del pueblo resonando con voces unidas, transformando el dolor colectivo en faro para otras. No somos víctimas, somos sobrevivientes, declaraba ella, Lucas en el regazo, un símbolo vivo de triunfo. Esta historia, tejida con hilos de sufrimiento y redención, deja un final emocionalmente satisfactorio, donde el conflicto se resuelve no en venganza ciega, sino en equilibrio restaurado. Justicia hecha, corazones curados y un bebé llorando no de dolor, sino de vida plena. Si llegaste hasta aquí, lloré contigo, reí de las pequeñas esperanzas y ahora siente el calor de este abrazo virtual. El amor vence, siempre. Pero ¿y tú? ¿Ya enfrentaste una pérdida que pareció el fin? Compártelo en los comentarios abajo. Tu historia puede inspirar a otra madre allá afuera. Si esta narrativa te tocó hondo, como sé que lo hizo, dale like si el corazón se apretó. Suscríbete al canal para más historias reales de superación que te harán creer en lo imposible y activa la campanita para no perder el próximo video. La enfermera que salvó una vida olvidada, pero el precio fue alto. Comenta aquí, ¿qué lección más te marcó? ¿Justicia, perdón o el poder del amor maternal? Gracias por ver hasta el final. Eres parte de esta familia ahora. Nos vemos en el próximo y recuerda, incluso en las noches más oscuras, el alba llega.